Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es muy bueno estar aquí en la presencia de Dios. Nosotros estamos en una serie de estudios sobre ser discípulo y yo creo que hoy tendremos más enseñanzas muy buenas. Porque mucha gente dice que es discípulo de Jesús, pero ¿será verdaderamente discípulo? El discípulo de Jesús hay algunos requisitos que se tienen que cumplir para serlo. ¿Es bueno en serlo? Sí. Yo creo que Dios tiene una misión para todos nosotros. Primero, que nos volvamos discípulos de Cristo. Me estoy basando en Hechos 9:10, cuando Ananías, uno de los discípulos del Señor que vivía en Damasco, capital de Siria, recibió una revelación de Jesús, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Saulo ya había tenido un encuentro con Jesús, la luz de Jesús lo había dejado ciego. Él detuvo su vida por 3 días, no comió, no bebió, solo oró, que es una lección para nosotros. Si estamos en una gran necesidad, batallaremos hasta conseguir la victoria. Hay personas que no piensan así, oran, se van a dormir, oran, se van a pasear, oran y lo dejan. No, voy a resolver esa situación. Buscaré a Dios y Dios me escuchará. Y cuando Saulo llegó a ese punto, Jesús le dijo a Ananías, la Biblia dice que él era un discípulo, y esa palabra es importante anotarla. En Hechos 9:10, que dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No era una persona conocida o famosa, era un discípulo. A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. O sea que el Señor Dios tiene una misión que un día va a revelarle a sus discípulos. Tarde o temprano, en nuestro tiempo, pero en el tiempo exacto de Dios. Y lo triste es cuando ese discípulo deja de ser discípulo, se desvió y se olvidó de la palabra del Señor. Yo dije en otros cultos que Dios me dio un tirón de orejas porque nosotros estamos muy interesados en tener convertidos más miembros para la iglesia, pero nosotros tenemos que formar discípulos. En San Mateo 28 Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No discípulo nuestro, sino discípulo del Señor. Entonces ya vimos 3 requisitos que Jesús pone para que una persona sea su discípula. San Lucas capítulo 6:40 es el primero. Estoy repitiendo algunos datos porque hay personas que no nos ven todos los días, lamentablemente, porque tienen cosas más importantes que hacer que oír la palabra de Dios. Y otras veces no pueden de verdad y pierden esas explicaciones. En San Lucas 6:40 Jesús dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. No todos los discípulos son perfeccionados, pero todos deben esforzarse para ser perfeccionados. ¿Qué es ser perfeccionado? Es hacer lo que Dios le manda que usted haga. No por la carne. Usted no tiene que esforzarse por la carne. Lo que usted siente que Dios le puso en su corazón para que usted lo realice, cúmplalo. Cumpliéndolo, usted alcanzará el perfeccionamiento. Entonces no todo es perfecto, pero el que sea perfeccionado hará eso. Entonces ahora vamos a San Lucas 14. En San Lucas 14 también tenemos algunos requisitos más y nos detendremos aquí el tiempo que sea necesario, porque no sé cuándo voy a terminar este estudio. San Lucas 14:26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Condiciones sine qua non. Si no aborrece al padre, madre, mujer, hijos, entonces tenemos que ser maleducados. Jamás tenemos que ser dóciles, educadísimos, personas que respetan el derecho. Pero cuando el padre, la madre, la mujer, el hermano, alguna persona con la que convivimos o nuestra propia voluntad, se opone, se interpone entre nosotros y el mandamiento de Dios, nosotros tenemos que aborrecer a esa persona. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Jamás debemos mentir, jamás debemos omitir, jamás debemos hacer nada errado. Pero es mi mujer quien lo pidió, es mi marido quien lo pidió, es el hermano, el hijo. Y yo hice eso para ayudar a mi padre. No lo hacemos. Pero dejaste de ayudarme, pero yo no iba a pasar sobre los mandamientos de Dios. Entonces tenemos que aborrecer. Si nosotros no hacemos así, no quiere decir que se apartará, que ahora es independiente y no quiere saber de nadie. Estará totalmente equivocado. Como cristianos debemos ser más educados, principalmente con los de la familia de la fe. Ser gentiles, pero cuando a alguien, incluso el pastor, algo se interpone entre usted y la voluntad de Dios, retírese. Y la voluntad de Dios se conoce por la palabra. No es la mente enfermiza que anda escuchando voces y obedeciéndolas. Ese es el primer requisito. El segundo requisito está en el 27. Es el tercero, porque el segundo vimos que es ser perfeccionado. El que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la cruz? ¿Un cáncer? No. ¿Es el divorcio? No. La cruz es la misión que Dios le dio, que usted tiene que realizar. Dios me eligió para ser predicador. Usted conoce la historia. Yo lloré 2 horas y Dios, orando fuerte, déjame ir a Moscú para estudiar medicina, tengo la beca, soy pobre. Es mi deseo y esto, yo te prometo, voy a volver y te voy a servir. Señor, no quiero ser rico, que quiero ayudar al necesitado. Y Él me dijo, con mi poder vas a curar a más personas que como médico y las llevarás al cielo. Y yo llorando, Señor, el mundo perdió un médico y tú ganaste un predicador. Entonces tomé mi misión. Y aparte de tomar la misión, usted tiene que ir en pos de Jesús porque Él continuará enseñándole cosas. Y hasta en la misión usted tendrá que dejar. Y si usted no lo hace, usted no puede ser su discípulo. Puede intitularse, pero usted no tendrá ese privilegio, porque Él es el Maestro quien le eligió para ser discípulo. No usted, soy discípulo de Jesús, usted puede decirlo, solo serán palabras. Lo mejor es que Jesús diga, tú eres mi discípulo. Ahora vamos a algo nuevo, quiero que ponga mucha atención. Parece que no tiene nada que ver con ese asunto, pero sí lo tiene. Versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es eso, doctor? Es verdad. La misión que Dios nos da es como la edificación de una torre, de un edificio. Y nosotros no podemos hacerla a ciegas. No, Dios me mandó y yo voy a hacerla. Está bien, yo recibí la misión. Ahora voy a calcular y voy a verificar. ¿Tengo los recursos para cumplir esta misión? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me mandó? Recuerdo que el 3 de febrero del 75 fui ungido en mi ministerio. Mire, el día anterior hice una consagración 24 horas ayunando y yo lloraba delante de Dios. Jesús, esto es muy serio. Hoy en día nosotros tenemos libertad en nuestro país. Ahora voy a recibir la unción. Y sé que si mañana, por casualidad, gracias a Dios que no sucedió, la situación se revierte y hay persecución en contra del Evangelio, no podré volverme atrás. Esta es una decisión irreversible. Voy a ser ministro. Señor, fortaléceme interiormente, mi alma. Señor, a partir de ese momento estaré enfrente de las personas como tu representante, Señor. Yo tengo responsabilidad.
Gracias a ti que no deshonré a nadie, ni lo voy a hacer, no hice eso ni lo haré, pero yo tengo una responsabilidad. En muchos lugares mis manos serán tus manos, mi boca será tu boca, mis ojos serán tus ojos. Y fue temblando y temiendo que fui para ser ungido. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él le dio la misión, no esté dudando, no la haré. Una vez estaba en Inglaterra conversando con un pastor y me quedé sin aliento con lo que oí. Mira, hermano, tenía 30 y pocos años. Voy a ser pastor hasta los 40. Después que alguien se haga cargo de la iglesia porque me voy a ocupar de mi vida, necesito prosperar en mi vida. No entiendo eso. Ya vi otras cosas. La mujer de un pastor me dijo, 2 hijos y una hija. No quiero que mis hijos sean pastores. No, la entiendo, señora. Y él hasta la reprendió. No, estoy hablando en serio. Yo sé cuánto se sufre en el ministerio. Quiero otra vida para mis hijos. Ya oí cosas que no debía oír respecto a sus hijos después. Es algo muy serio, hermanos. Jesús nos está diciendo a usted y a mí, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, recibió la revelación? Haga la obra. No se sienta, tiene que sentarse primero y calcula los gastos. Estoy yendo conscientemente. Yo sé que voy a representar a Dios. Seré considerado muchas veces, como dice Pablo, la basura del mundo, a pesar de ser ministro del Rey de Reyes. Puedo ser perseguido. Aquí en el estado de San Pablo me cansé de ser perseguido. No durante la dictadura, fue después de la dictadura. El gobierno de Montoro para mí fue el peor gobierno que hubo. En la época de la dictadura no predicaba libremente sin problemas. En varias ciudades allá y otros, pero no recuerdo si hubo otros casos. Policía, acompáñeme, me retaban terriblemente, solo porque estaba predicando. Usted no vuelve aquí más. Y volví igualmente. Si me mataran, estaba allí para morir. O sea, yo calculé los gastos antes. Dios no quiere a nadie a ciegas, entonces voy a hacerlo. No, voy a hacerlo. Empezaré un trabajo con los drogadictos. Empezaré un trabajo con este otro. Estoy preparado. Primero hay que parar y sentarse, ver los riesgos y todo. Y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Tengo la fe para acabarla. Estoy preparado para ser echado vivo al horno por la fe en Cristo. Lo estoy y voy a ofrecerme. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar en el mundo espiritual. Lo que nosotros hacemos está claro y patente, los ángeles lo ven y los demonios también. Por eso, si se comienza una obra de oración, usando el poder de Dios en el nombre de Jesús, la alegría de los cielos, y después no tiene cómo terminarla, no supe cómo, se burlarán de usted. Cuando él ore diciendo, Dios, tú sabes que te amo, ama, ¿no? No ama nada, es un interesado. Lo está haciendo para sí mismo. No está obedeciendo. Miren su trabajo. Ahí está el esqueleto parado. ¿Cuántos edificios se ven que la gente comenzó y no tiene condiciones para terminarlo? Y ellos van a burlarse y usted no tendrá más crédito en el mundo espiritual. Las cosas de Dios son serias, hermanos. Es para la gente de palabra, no para niñitos. Las personas que están jugando con las cosas de Dios o que quieren disfrutar de las cosas de Dios. Esa persona tiene que calcular, ¿qué haré? Usted está haciendo algo por lo cual usted rendirá cuentas, lo cual será mostrado, hasta la intención del corazón con la que lo está haciendo. A esas personas que dividen las iglesias, sea quien sea, nunca las siga. Están locos esas personas. Está en Proverbios 18:1. Su propio deseo busca el que se aparta. Lo que nosotros hacemos está patente. Jesús dice que si miro a una hermana con intenciones impuras, ya adulteré con ella.
En el mundo espiritual todo está claro y patente y de nada sirve. No, no lo hice. Ella sabe que lo hice, los ángeles y los demonios también. Y yo sé que lo hice. Y agrandé el pecado. Soy mentiroso. Es algo serio. Ser discípulo de Jesús es renunciar a sí mismo. Es decir, no, ahora soy de Dios. Yo tengo esa maldad en mi corazón, entonces no me voy a exponer. Dios, necesito pasar por una transformación. Tiene que hacer los cálculos. Tiene que ver si realmente llegará hasta el fin. Porque ellos se van a burlar de usted. Ah, Suárez, miren el trabajo que empezó. Está ahí sin acabar. Quería hacer algo grande, lleno de intenciones. Conversó y engañó a tanta gente. Y se mostró así. Usó a los profesionales de marketing y propaganda para promoverse. Pero todo fue sin contenido. Miren su corazón. ¿Qué tenía en el corazón cuando les hablaba a las personas? Verdaderamente, ¿qué quería? Oh, cuánta gente loca hay en este mundo, hermanos. Las personas están fascinadas por la vanidad, deslumbrados por la vanidad, dominadas por el orgullo. Su boca destila veneno de víbora. Simplemente locos, 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 locos. No puede ser mi discípulo. Tome su cruz, venga en pos de mí. Por eso les digo, calculen. Él les dio el ejemplo. Es lindo ser de Dios, es lindo hacer el trabajo. Inglaterra en el siglo XVIII, XIX, 1800 y algo, dominaba los 7 mares. El sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico. La gran Inglaterra. Allá existe la monarquía, nadie puede ser rey a no ser los de la familia. ¿Cuál es la mayor gloria de un británico? Ser diputado. Le preguntaron a un predicador que era muy usado por Dios llamado Spurgeon. Spurgeon, vamos a lanzar su candidatura para diputado de Inglaterra. La mayor gloria para un británico, no quiero tal cosa. Pero Spurgeon, usted va a ser diputado del gran imperio porque era mucha autoridad. Y les dijo, miren, aunque sea rey de Inglaterra, estaría en una posición inferior, porque yo soy ministro de Jesucristo, el Rey de Reyes. Es verdad, hermanos. Lo más importante es ser discípulo de Jesús. Oh, el discípulo es igual al maestro. Solo es ser perfeccionado. Haciendo lo que Dios nos mandó, volvamos a San Lucas 6:40. ¡Caramba! Despierta, hermano. San Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Será como, igual. Haga lo que Dios le manda, y allá en los cielos usted será igualado. Dios mío, es muy fuerte esta declaración, como maestro. Vamos a la novela de la vida real. A los 6 años, Daniela fue asaltada en un autobús en Puerto Alegre. Debido a eso, empezó a tener perturbaciones. Esa situación me dejó un poco traumatizada. Eso siempre volvía a mi mente. Y con el pasar del tiempo, eso se fue agravando más en mi mente. Y a los 10, más o menos a los 10 años de edad, entre los 10 y 11 años, sentía mucho miedo de todo. Eso se agravó tanto en mi cabeza que ya no quería salir más de la casa. Ya no quería más andar de auto o andar de autobús. Cuando mis padres salían en auto conmigo, muchas veces tenían que detenerse para que saliera de adentro porque sentía un pánico muy fuerte. Era tan fuerte que incluso me dolía la cabeza. Yo no lograba hacer un viaje en autobús hasta el final porque siempre tenía que bajarme y coger otro autobús porque no lograba quedarme mucho tiempo en el autobús. Noté que le estaba pasando algo malo a ella, porque siempre andaba muy triste, andaba cabizbaja. En el colegio supe que se involucró con malas compañías, ¿sí? Después me contó que sus compañeras le ofrecían cigarrillos, la llevaban a pasear al cementerio, que hacían cosas horribles. El diablo ya tenía terribles planes para su vida. La llevamos a algunos médicos porque no sabíamos lo que ella tenía. Solo que desde que había sufrido ese asalto en el autobús, ella había cambiado. Esa podría ser la razón. Fue al psicólogo y al psiquiatra. El psiquiatra me recetaba fuertes remedios controlados, demasiado fuertes.
Estudios norteamericanos revelan que más de 7% de niños y adolescentes sufren depresión infantil, un trastorno de humor capaz de comprometer el desarrollo del niño. Daniela sufría de esa enfermedad. Tenía mucha depresión. Intenté suicidarme por 2 veces. El primer intento de suicidarme fue cuando llegué a mi casa muy triste y como tenía mis tranquilizantes y remedios controlados para el síndrome del pánico y depresión, decidí tomarlos. Tenía creo que unos 11 o 12 años de edad. La segunda vez que intenté suicidarme fue un día mientras lloraba en la cocina porque me sentía muy triste. Estaba en depresión. Agarré un cuchillo y empecé a cortarme los pulsos, pero mi mamá al verme me quitó el cuchillo y me llevó a mi cuarto. Filomena y Rogerio le invitaron a su hija a acompañarles a un culto en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Y nosotros vimos que lo que realmente tenía era un problema espiritual. Siempre oraba y gracias a Dios recibí la sabiduría para actuar de manera correcta. Empecé a llevarle canciones y videos con canciones evangélicas. Dios empezó a tocarla a través de esas alabanzas. Empecé a darme cuenta que realmente solo Dios podría cambiar mi vida. Y muchas veces cuando estaba en casa, cuando deseaba ir a la iglesia y no podía salir de casa para ir, le llamaba al pastor y él me hacía una oración por teléfono. Y con esa oración que hacía por teléfono podía entonces ir a la iglesia. Y cuando llegaba, me poseían espíritus, me poseyeron por un largo periodo. Estuve durante un mes poseída por esos espíritus en los cultos. Cuando decidí aceptar a Jesús, decidí aceptar todo eso para mi vida. Empecé a frecuentar los cultos y cuando menos pensé, esos espíritus ya no me poseían. De pronto estaba libre, estaba saliendo de casa sin la necesidad de llamarle al pastor, andaba en autobús, algo que nunca lo hacía, dormía mejor y cuando me di cuenta ya estaba libre de la depresión. Vimos que ya no tenía necesidad de que tomara remedios. Y empecé a frecuentar el grupo de jóvenes, comencé a frecuentar las vigilias de los jóvenes realizadas aquí en la iglesia y puso Dios en mi corazón el deseo de cantar en el grupo musical de los jóvenes del ministerio. Y empecé a luchar y buscar por eso. Hoy, gracias a Dios, Dios realizó ese deseo de mi corazón. Y hoy canto en el grupo de jóvenes. Dios hizo la obra completa y hoy quiere utilizar su alabanza para salvar muchas almas. Dios es maravilloso. Está feliz, completamente transformada. Ella cambió. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿la forma de vestirse influye en la predicación del Evangelio y en un buen testimonio? Mire, eso de la vestimenta depende de la época en que estamos viviendo. Hoy se acepta el hombre vestido como yo, de traje, queda más presentable, le da un aire digamos, más, no sé, que queda más presentable, ¿no? Da como más autoridad, no sé. Pero hace 200 años la gente usaba un pantalón pegadito que si lo usara hoy, no sería lo mejor. Aquellas que usaba Colón ya no existen más. Y dentro de 50 años no sabemos. Nosotros debemos respetar la cultura. En Oriente es común ver a los hombres vestidos con un camisón por la calle. Y eso no es feo, porque es su cultura. No sé si influye cuando usted no está vestido con relación al resto de aquella región, de la cultura de la región. Creo que debemos sentarnos en medio de ellos y ver cómo viven y mostrar la verdad sin decir, todos los hombres tienen que venir de saco y corbata. Eso ya existió. Este lugar antiguamente fue un cine. Y la gente de aquella época dice que para entrar aquí tenían que usar saco y corbata para ver una película, si no, no entraba. Aquí en San Pablo, una vez en el 79, tomé un taxi y el conductor estaba enojado, El chofer del taxi era un viejito. Un hombre quería entrar en el taxi, no lo dejé, andaba en bermudas, en mi taxi no. Hoy hay mucha gente usando bermudas. Eso es cultura de la época. Segunda pregunta. Doctor, quiero saber qué significa potestad. Potestad es dominio, poder, ¿sí?
La potestad de las tinieblas, el dominio de las tinieblas no tiene nada de mágico. Es el conjunto de muchos demonios juntos, eso es potestad. La potestad que produce cáncer, la potestad que produce locuras, que hacen la persona que erre aquí y allí. Pero gloria a Dios que Jesús venció a todas ellas. Entonces, es del mal, está vencida en el nombre de Jesús. Pero aquel es un príncipe, está vencido. Aquello es una potestad, está vencida. Aquel es el príncipe de las tinieblas de este siglo, está destruido en el nombre de Jesús. Lo que sea, hasta el propio Satanás fue vencido. No lo entendemos bien, pero lo destruimos en el nombre de Cristo. Sí, pero esa enfermedad es peligrosa, lo dice el médico, pero Jesús ya se llevó mis enfermedades, está atado y en el nombre de Jesús. Y no debemos aceptarlo de ninguna manera. Déjeme orar por quienes están en casa. Padre, gracias por esta palabra. Dios, no nos dejes. No dejes que nosotros nos alejemos de la escuela del Espíritu Santo, del discipulado del Maestro. Jesús, ayúdanos a no ser reprobados como discípulos. Y el día llegará cuando tú, Señor, nos des la mayor misión y nosotros la cumpliremos. Estoy orando ahora por la persona que está en casa, que le parece que su corazón se va a parar. Cura a esta persona. Esta otra que tiene cualquier mal, Dios, en cualquier parte del cuerpo. Le duele encima de los ojos que parece que los ojos van a saltárseles para afuera. Cura a esa persona. Dios, esta que tiene depresión, tristeza, angustia, libérala ahora. Oh Espíritu de Dios, desciende sobre esta vida. Espíritu de Dios, libera a esta persona en el nombre de Jesús. Padre, voy a usar la autoridad que tú me has concedido. Y esto es para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda acción del maligno en su vida. Y digo mal, sal, desaparece. Desaparece en el nombre de Jesús. Y usted diga amén. No volveré.